Conozco un poco de todo. Actualmente mi ocupación es esta, que es la parte de agricultura de precisión y la parte de tecnología, lo que influye mucho en la conectividad de la máquina. Bien. Hoy en día, como les decía, las máquinas, la mayoría de las máquinas que realizan alguna tarea agrícola son capaces de generar lo que se llama un mapa de su actividad. O sea, una sembradora puede generar un mapa de siembra, un poquito puede generar un mapa de aplicación y una cosechadora un mapa de cosecha. Las sembradoras miden dosis, los poquitos miden dosis seca, los poquitos miden dosis húmeda, dosis líquida, digamos, y las cosechadoras miden lo que conocemos como el rinde, que es en realidad lo que detectan estos sensores de flujo de masa que miden cuánto está rindiendo cada parte del lote. En base a eso nos genera un mapa georreferenciado, o sea, sobre un lugar específico en toda la tierra, donde está el lote que cosechamos, y nos da un mapa así pintado de diferentes colores según cómo estuvo el rinde en cada lugar. Cada lugar por donde pasó la máquina cosechando, porque no todos los lotes son homogéneos, hay algunos que tienen diferentes cambios o por la composición del suelo o porque tiene un lugar más bajo donde llovió y se le encharcó. Bueno, hay un montón de cosas que puede hacer que los rindes no sean parejos. Todo eso queda grabado en un mapa. ¿Eh? ¿Un mapa de calor? Parecido a un mapa de calor, que en realidad es de rendimiento. Tradicionalmente las máquinas ya venían haciendo eso ya tiene más de 20 años, pero fue recién hace unos 10 años que eso estuvo disponible para ser transmitido por internet a los servidores de John Deere y de ahí a una aplicación que puede ver el usuario. Ya sea un mapa de siembra, de pulverización o de cosecha, las máquinas lo transmiten por medio de estos aparatos. Modem, se llama modem, que la función es esa, es transmitir información de la máquina a la nube, ya sea información agronómica, como son los mapas estos, o información del estado de salud de la máquina, si se quiere, o sea, del rendimiento, cuánto rinde la máquina, hectáreas por hora, etcétera, o qué consumo de combustible tiene, o si la máquina tiene, alguna de las computadoras tiene un código de error, también lo transmite para que lo vea el usuario o lo veamos nosotros como concesionario para dar algún tipo de soporte. Todo eso se hace a través de la parte de conectividad que nos va a un mundo de posibilidades que antes se podían diseñar. ¿Sí? Hoy ya tiene la primera máquina conectada que vendió Saturn fue en 2016, hace 10 años. Hoy ya tenemos 10 años de trabajo con esto y ya está muy aceitado todo. ¿Esto qué le permite al usuario, digamos, al dueño de la máquina? Le permite obrar inteligentemente, tomar decisiones acerca de la operación que está por hacer en base a datos reales. O sea, si sus operadores son aplicados y generan los mapas correctos, tanto en cualquiera de las aplicaciones, y el cliente tiene su base de datos de todos los años de mapa, puede sacar información importante para encarar tareas. Yo les decía hace un rato que por ahí todos los lotes no son homogéneos, hay partes donde rinden más y partes donde rinden menos. Hoy se está usando cada vez más lo que es hacer tarea variable, ya sea siembra variable o fertilización variable, y bueno, ahí nomás, la cosecha ya no da el resultado, pero podemos actuar sobre lo que es la siembra, cambiando la dosis según la respuesta que tiene el lote, que tenemos datos de varios años, donde rindió más, donde rindió menos, y eso, por supuesto, ayudado con el análisis del suelo o con una posibilidad extra que tenemos ahora, que son los mapas de índice verde, que deberían estar muy de acuerdo con el rinde. Nosotros podemos generar lo que se llaman prescripciones, ya sea de siembra o de aplicación fertilizante, de manera de
sacarle el máximo provecho al lote que tenemos, digamos. El concepto, por ejemplo, en maíz, es que donde el lote demostró ser más fértil, o sea, tuvo mayor rinde, si tenemos que hacer una fertilización, por ejemplo, vamos a aplicar fertilizante no donde rindió menos, sino donde rindió más. Y en algunos otros cultivos es a la inversa, pero actualmente el maíz, que es donde más se hace fertilización, donde uno vio que el maíz rindió más, ahí le aplicamos todo el fertilizante, porque donde rindió menos, por más que le echemos fertilizante, no va a rendir más que eso. Ahora, donde rindió más, vamos a tratar de sacarle más todavía. Esa es la idea con maíz puntualmente. Ponemos semilla también. Claro, con el tema semilla también, nada más que bueno, el maíz está limitado porque uno no se puede pasar de dosis por el tema de la competencia entre plantas. Sí. Entonces, no, ahí todo tiene sus límites, ¿no? Sí. Pero bueno, tanto para la dosificación de semilla como fertilizante, uno puede valerse así de la información de años que tenga guardada para de esa manera tomar mejores decisiones sobre cómo sacarle mejor el rinde al suelo. Otra de las cuestiones que nos agiliza esto es el tema de el soporte que el concesionario puede dar al cliente. Al estar nosotros ya advertidos de antemano de que tal máquina tiró un código de error sobre alguno de sus sistemas, que los códigos de error puede ser que sea algo que ya se rompió o que está cerca de romperse. Entonces, en cualquier caso, el técnico ya va advertido al campo de que el problema está en tal lugar de la máquina y hasta puede irse con los repuestos adecuados para dar un mejor soporte. La otra cosa que hay es, bueno, todo lo que le decía de la parte de rendimiento de máquina, rendimiento en cuanto al desempeño de la máquina, no el rinde de cultivo, sino al desempeño de la máquina, es decir, las hectáreas que trabaja por hora. Tenemos, así como el sistema nos genera mapas de rinde de cultivo, también nos genera mapas de rinde de la máquina, de en qué lugar hizo más hectáreas por hora y en qué lugar hizo menos hectáreas por hora, lo cual está directamente ligado a la velocidad de avance. ¿Sí? Está acusando al maquinista. Sí. Eso y algo relacionado a eso, que es el consumo de combustible. El consumo que tiene un motor de gasoil, eso también lo recopila el sistema y lo manda como una información. Entonces tenemos informaciones como litro por hora, que es el consumo, el caudal de combustible, litro por hora de combustible. Es un valor que sí, también nos dice que por ahí una máquina gastó tanto litro por hora y otra máquina que es exactamente igual de la misma potencia gastó más o menos litro por hora. Bueno, pero no nos dice nada de cómo estaba el cultivo entre una y otra, porque una puede ser que cosechó un cultivo de menos rinde y otra de más rinde. Entonces ahí ya pasamos a otro valor un poco más representativo, que es litros por, bueno, hay otro que es litros por hectárea, que es medio parecido, litros de gasoil por hectárea, que lo usan mucho los productores, pero el más representativo es litro por tonelada de material procesado, que en realidad se lo pone al revés, es tonelada por litro. Y ese valor, imagínense, digamos, que la máquina me mide cuántas toneladas procesa una cosechadora de grano, por ejemplo, cuántas toneladas procesa por cada litro de gasoil. Y ese valor es muy representativo porque me sirve hasta para comparar máquinas de distintas potencias. Yo puedo comparar, por ejemplo, una máquina de la línea 5, motores de hasta 200 y algo de caballo, con una de la línea 7, 8, el tamaño de máquina, que eso, los motores llegan hasta los 500 caballos. Pero el valor ese me tendría que dar una idea de la calidad con la que trabaja, no la calidad, sino de la eficiencia con la que trabaja la máquina, en cuanto a decir, un valor promedio en eso anda en los 300 kilos por litro, toneladas por litro, toneladas procesadas por la máquina por litro. El valor ese se debería mantener constante entre dos máquinas de diferentes potencias. No sé si más o menos interpretan, es medio 0,3 toneladas por litro. Claro, el valor es 0,3, el promedio es eso más o menos, 0,3 toneladas por litro, y ese es un valor representativo. Si tengo menos, estoy teniendo algún problema o con el maquinista o con algo de la máquina que hace mal.
Y si tengo más, bienvenido sea, porque está andando muy bien todo el sistema, ¿sí? Después, por supuesto, todo eso hay que verlo con ya el tema de las pérdidas de la máquina, todo eso que bueno, eso viene por otro lado, que por ahí aprovecho para introducir las líneas nuevas de cosechadora de grano que tiene John Deere, que son las S7, que son las primeras que están, no me acuerdo, son las primeras que están poniendo un especial énfasis en el tema de la pérdida de grano, que ya directamente tienen para ver en pantalla la pérdida de grano ya directamente en kilo por hectárea. No sé si las máquinas de la competencia lo tendrán. La de John Deere es la primera máquina que tiene eso y que inclusive nos permite hacer la calibración. Así como ustedes saben que existe la calibración de la balanza, porque estas balanzas, lo que miden lo que pasa de grano, son precisas hasta por ahí nomás. Siempre hay que estar haciéndole lo que llaman calibraciones, que medir un poco, o sea, llenar un poco la tolva de la máquina, volcarla en una tolva un aparato que tenga una balanza de referencia, pero que sabemos que anda bien, y comparar las dos, o sea, introducir el peso exacto, el peso bien, en la cosechadora para que haga la corrección. Eso siempre se hizo con la producción, o sea, con el grano que la máquina cosechó. Nunca hasta ahora se había hecho con el tema de pérdida. La línea S7 ya trae eso, ya trae para que directamente el sistema lee y te dice, acá está perdiendo tanto. Entonces, ¿qué permite hacer? Hacer una calibración, mandar la gente que mide la pérdida, que no sé si habrán escuchado hablar cómo se mide eso, con el tema de tirar los aros, todo eso, que tire los aros, saque el valor real de lo que está perdiendo la máquina y eso se lo meto a la máquina para calibrar la lectura actual que tiene. Entonces me calibra la lectura de pérdida. Que yo sepa, todavía no me hace un mapa de pérdida, porque ninguna empresa va a querer hacer un mapa de pérdida. O sea, ¿diferencia lo que es pérdida por cabezal o no? No, claro, no, solo, o sea, en realidad hay que ponerle solo pérdida por cola. Claro. Para eso hay que usar aro ciego para separar lo que es pérdida de cabezal de pérdida por cola. A la máquina hay que ponerle solo lo que es pérdida por proceso mismo de la máquina. Y en base a eso, estas máquinas, la S7 o la de la serie anterior, tienen un sistema que funciona por proceso, digamos, de inteligencia artificial, que en base a se colocan unas cámaras especiales en la noria, una en la noria en la que sube el grano limpio. El grano se deriva, se hace pasar una parte del grano por un pasadizo en el cual hay una cámara enfocando ese grano a medida que va pasando y va detectando rotura de grano o material extraño, chaucha, palo, lo que sea. Eso en tiempo real lo va generando y en base a eso va regulando automáticamente la máquina, cambiando los parámetros básicos de cosecha, que son apertura de camisa, velocidad de rotor, velocidad de viento, del ventilador y apertura de salón de tranco. Esas cosas automáticamente, en base a la lectura que le va dando las cámaras y los sensores de pérdida, en base a esas dos entradas, digamos, que tiene el sistema, regula automáticamente la máquina durante todo el día para mantener el grano con la mínima pérdida posible y con la mejor calidad posible. O sea, minimizar lo que es el grano roto, minimizar lo que es la pérdida por material extraño y de esa manera sacar la mejor calidad de grano posible. Eso tiene el último modelo de cosechadora. Y yendo un poquito más allá que eso, la última serie de cosechadoras, que es la S7, tiene un sistema de lo que se llama automatización predictiva de la velocidad. Toda la operación de cosecha tiene mucho que ver con la velocidad de avance de la máquina, porque eso, ¿qué me cambia? Me cambia el caudal de grano que va pasando a toda la parte del proceso. Las máquinas, el sistema del rotor axial de esta máquina está hecho para que funcione, o sea, funciona a su máxima capacidad y con menores pérdidas cuando el rotor va totalmente lleno de material. Si es un cultivo muy bajo que no alcanza a llegar al rotor, por un lado podemos tener más pérdidas y por otro lado no estamos aprovechando la productividad de la máquina, o sea,
vamos a decir, la cantidad de grano que podemos procesar por hora, que ese es otro parámetro importante de la cosechadora. Las toneladas que es capaz de procesar por hora. En un cultivo bajo no llegamos a la capacidad máxima. Una máquina de las 9 está, la más grande está en alrededor de 50 toneladas por hora. Si la metemos en un cultivo bajo, de bajo rendimiento, no vamos a llegar nunca. Vamos a andar siempre a los 20, las 30 toneladas por hora. Vamos a desperdiciar proceso, o sea, gastamos combustible al cohete haciendo movimiento del sistema de trilla y no tenemos la productividad que nos puede dar la máquina, y a su vez tenemos más pérdidas. Tenemos toda una ecuación que hay que hacer ahí. Bueno, desde hace mucho tiempo las máquinas tienen la automatización de velocidad de avance, pero la tenían con un método que no es muy ágil, que digamos, sino que tiene sus retardos y esos retardos generan algunos inconvenientes. ¿Cómo era el método anterior? Directamente había un sensor en el rotor que medía la fuerza que hace el rotor. Entonces, si la máquina iba en un cultivo parejo, y se encontraba un lugar donde el cultivo bajaba un poco, o sea, un bajo, cualquier cosa que hace que el rinde se venga abajo, donde va pasando la máquina detecta, ahí está más holgado el motor, puede ir más rápido, entonces le da la orden a la máquina de que vaya más rápido. ¿Sí? Por el contrario, si encuentra un lugar donde sube de repente el rinde, el rotor va a sentir esa presión y le va a decir al sistema, no, que baje la pata porque si no la puedo atorar a la máquina. Bueno, cuando era así por sensor de rotor, yo tengo una diferencia de unos 3 o 4 segundos entre que la cuchilla de corte corta la planta, cae, el rape la lleva al medio, pasa por el alimentador y va al rotor. Tengo 3 o 4 segundos, que eso hace que el sistema no sea lo más eficiente que digamos. Entonces las máquinas nuevas siguen teniendo ese sistema, ¿sí? Pero incorporan uno nuevo que se llama predictivo, porque el otro es reactivo, reacciona a los cambios de fuerza que tenga el motor. El nuevo se llama predictivo y depende completamente de la conectividad. John Deere tiene un sistema que se llama automatización predictiva de la velocidad de avance, en el cual para un lote en particular, pues el lote tiene que tener generado su contorno para delimitar geográficamente dónde se va a hacer el análisis, porque el análisis no es para hacerlo en todo el mundo, porque lleva mucho tiempo, sino que tiene que circunscribirse, digamos, a una sección, a un solo lote. Uno crea lo que se llama un plan de trabajo para mandar una cosechadora de grano, el que dice voy a cosechar en tal lote que tiene este contorno. El sistema de John Deere recopila imágenes satelitales de índice verde, habrán escuchado hablar de eso, las imágenes NDVI, que da una idea del vigor de la planta y da una predicción de lo que puede llegar a ser el rinde. Entonces, recopila imágenes de meses anteriores, durante todo el periodo de que se sembró hasta que se va a cosechar, hace un promedio de entre 4 o 5 imágenes y crea lo que se llama un mapa de rendimiento predicho. O sea, se predice que si el lote no es uniforme, en esta parte voy a tener más rinde, en este menos, puede ser algo salpicado, tipo un mapa de calor, como decía, pero de rendimiento predecido, predicho. Entonces, el sistema en vez de tener que esperar esos 3 o 4 segundos del sistema convencional, directamente, cuando uno crea el trabajo, eso se lo manda a la máquina, y la máquina en el medio del campo tiene ese mapa que le predice cuánto va a rendir, o sea, si voy a tener una zona de menor rinde o de mayor rinde en los próximos 8 o 10 metros. A esa resolución trabaja. Entonces puede anticiparse en responder con la velocidad de avance. Solo la máquina, si viene cosechando normal y sabe que se viene un bajo rinde, ya cuando está entrando a la zona de bajo rinde, ahí ya aceleró. Lo mismo, cuando se viene un manchón de mucho rinde, antes de empezar a entrar ya baja la pata porque sabe que se le viene una bocanada grande, digamos, de material. Y eso es ayudado con 2 cámaras. Nosotros no tenemos una máquina de esa ahora, pero son lo que llaman cámaras estereoscópicas. Son 2 pares de cámaras. ¿Vieron la película Wall-E? Bueno, es un Wall-E que va ahí arriba. Son 2 Wall-E. A uno a la izquierda, con sus 2 ojitos así, con cámaras estereoscópicas que miden
inteligencia artificial son capaces de generar un modelo tridimensional de lo que tienen por adelante en cuanto a la altura del cultivo. Entonces, una de un lado, otra de otro lado, que se llaman cámaras estereoscópicas, generan un poco para confirmar lo que le dice el mapa predictivo del índice verde. Estas cámaras generan el volumen de lo que ven por delante como una segunda fuente de información de lo que tenía el sistema de la imagen. ¿Qué puede pasar? Vino un viento y volteó material, o qué sé yo, justo unos días antes pegó una lluvia que hizo algo, lo que sea, digamos, que haya hecho que haya material revolcado. El sistema es capaz de detectar ese material revolcado, porque tiene que, el mapa de índice verde le dice que acá va a estar, el rinde va a estar por las nubes, y las cámaras no detectan masa ahí. Entonces dice, bueno, acá pasó algo. El sistema infiere, o sea, cree que eso es material revolcado, material que se volcó, y lo trata de distinta manera. En cuanto a lo que es la velocidad, en vez de subir la velocidad, va a bajar la velocidad. Corrige sobre el... Todo ese sistema, todo acompañado de inteligencia artificial, es la novedad de John Deere en cuanto a estos avances tecnológicos. Los componentes básicos de esos sistemas son los modems, estos que son los receptores, diferentes modelos de modem, las pantallas, que esta es la última generación de pantallas, la generación 5. Todo esto lo puede hacer el operador en pantalla, puede hacer todas las configuraciones de la máquina y manejar. Cada pantalla va a mostrar diferentes contenidos, de acuerdo si la pongo en un tractor, en un mosquito o en una cosechadora, se adecua solo el contenido. Sí, pero no va a tener las funcionalidades propias de John Deere. Sí. De hecho, vamos por partes. Bueno, y el tercer componente clave en esto es el receptor GPS, de los cuales la línea nueva de receptores GPS tienen la máxima precisión lograda en un GPS autónomo de tipo. Autónomo quiere decir que funciona en modo autónomo sin necesidad de tener una base. ¿Escucharon hablar de lo que es el RTK? Sí. El RTK es un sistema para aumentar la precisión de los GPS poniendo una base fija que le transmite por radio las correcciones al otro GPS. Este tiene una precisión igual al sistema RTK con una base extra, sin la necesidad de poner una base extra. Y en cualquier lugar del mundo yo puedo tener una precisión de 2,5 centímetros, que es lo máximo que puede tener hoy los sistemas. Bueno, entre estos tres sistemas, más todo el software que hay en la nube de John Deere, es que se generan todas estas novedades tecnológicas. No sé si me estoy olvidando alguna, diría que no, pero bueno, todo esto es lo que, no lo que se viene, es lo que ya está. Lo que se viene es ir un pasito más allá, en lo que John Deere ya tiene hechas muchos experimentos, que es la parte de maquinaria autónoma. Hoy en día ya existen tractores autónomos, no acá en la Argentina, porque eso está todo regulado por un marco legal que acá no lo van a dejar entrar hasta que no pase algo con los gobiernos. Pero en Estados Unidos ya están el tema de los tractores autónomos, por supuesto, que tiene que reunir un montón de requisitos para largar una máquina solo al campo, ¿no? Pero bueno, bajo ciertas restricciones, bajo ciertos requerimientos, digamos, ya hoy en día hay tractores que uno lo larga a un lugar que está el límite de marcado, hay que sacar todos los perros, todo el lote, bueno, y se puede largar un tractor a. Por ahora lo que están haciendo es laboremos en autónomo, pero bueno, se viene la época que ya mejor siembra y después cosecha y eso. Parece futurista, pero ya está aquí. ¿Cuánto tardará en venir a Argentina? No sé, pero ya es algo que está muy probado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre la parte de tecnología. ¿Sí? ¿La marca está haciendo drones o no? ¿Cómo? ¿La marca hace drones? Como fabricar John Deere drones, no. Por ahí algunos concesionarios tienen convenios con
Pataí. las otras marcas de drones, digamos, como Econair, bueno, pero no, producir drones no. Más bien los drones son una cierta competencia. No sé. Cian Spray. Sí, el sistema Cian Spray de John Deere es un sistema para los pulverizadores que funciona de la misma manera que lo que vemos acá de Spidagro. Eso es lo que les mostraba recién, que es pulverización selectiva. Una cámara mira hacia adelante y donde detecta maleza, solamente eso le echa el chorrito de agroquímico. John Deere tiene su propio sistema, que no sé si este año ya entró o no. Creo que no. Creo que el año que viene la ingresa y es lo mismo. Son cámaras que miran hacia adelante y por software de inteligencia artificial detectan qué dosis tienen que echar y a dónde para matar solamente esa planta. Y todas esas tecnologías ya están disponibles. Van entrando de a poco. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta.